Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Hoy vamos a hablar un poco de lo que veníamos hablando en videos anteriores y que quedó pendiente. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que son las leyes cósmicas y que nos abarca todo lo que es la especie humana. Así que, bueno, primero que todo, vamos a explicar cuáles son las leyes y es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque uno para poder trascender algo, primero hay que conocerlo. Para que uno pueda llegar a utilizar una fuerza como son estas leyes, primero hay que conocerla. Como por ejemplo lo que es la ley de gravedad. ¿Sí? La ley de gravedad, gracias al estudio, la comprensión de esa ley y de todo lo que eso abarca, gracias a eso se pudo descubrir o inventar, mejor dicho, al descubrir esa ley, porque en realidad siempre estuvo, pero el ser humano al descubrirla, estudiarla, comprenderla, entonces con eso lo que se hace es, por ejemplo, inventar lo que son el aeroplano, los globos aerostáticos, los viajes, bueno, en este caso, salir de la atmósfera, ¿no? Porque ya cuando entramos en otras, fuera de lo que es la órbita terrestre, entramos en otras leyes. Pero bueno, todo eso los científicos lo estudian y gracias al estudio y la comprensión se pueden utilizar para nuestro favor. Mi nombre es Sergio Lisandro, soy astrólogo y terapeuta naturista, especializado en lo que es la reflexología y drenaje linfático. Así que bueno, y uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver las leyes con la astrología? Por general, o sea, todo esto, tiene que ver con todo, ¿sí? Uno, cuando entra en lo que es, como decía antes, en lo que es la era de Acuario, uno empieza a tener una mente holística, que no es porque uno entró en la era, sino porque el ser humano, si bien lo que estamos hablando no es nada nuevo, pero el ser humano, al entrar en lo que es la era de Acuario, empieza a haber una necesidad de conocimiento, ¿sí? Muy propio de esta era. Entonces, esto tiene que ver, estas leyes que vamos a desarrollar ahora, que vamos a nombrar algunas, esotéricamente, o en la parte metafísica, en la parte de estudios esotéricos, se dice que son 48 leyes que rigen al ser humano en esta tercera dimensión, ¿sí? Está muy ligado a lo que son los 48 cromosomas. Pueden decir, no, pero son 40 no son 48, son 46, porque son 23 y 23. Pero hay dos cromosomas que están a nivel etérico, donde se está todo lo que es la herencia psicológica, la parte que uno no ve. Por eso se dice que son 46, basado en la ciencia, pero son dos que están a nivel etérico, o sea que no se pueden ver con los microscopios de alta resolución. Por eso son 48 y están ligados a las 48 leyes que nos rigen como humanos en esta tercera dimensión. ¿Sí? Quédense con eso. Bien, vamos a empezar a hablar, o mejor dicho, vamos a nombrar, ¿sí?, algunas de las leyes que yo he anotado acá. Creo que un poco los más, no sé si podemos decir las más importantes, porque son todas importantes. Entonces vamos a nombrar algunas, que son algo de 20, lo que tengo acá numerada, que son como para tener una idea y nosotros empezar a comprenderlas y empezar a utilizarlas a nuestro favor, ¿sí? Esto también sirve a modo de información, para que la persona empiece un poco lo que estamos hablando la vez pasada, el despertar de la conciencia, ¿sí? Empezar a ver la vida en forma holística. Así que bueno, vamos a comenzar directamente a nombrar algunas de las leyes, ¿sí? Yo tengo este machete a modo para seguir un orden, ¿no?, de lo que son, lo que ustedes pueden ver en pantalla. Vamos a empezar con la primera ley, que es la ley del movimiento.
¿Cuál es la ley del movimiento? Bien, es una ley que existe en esta tercera dimensión. Por supuesto que hay leyes que vamos a nombrar que existen en otras dimensiones, pero esta abarca a lo que es la tercera dimensión. La ley del movimiento. Todo tiende a moverse, no hay nada estático, ¿sí? No hay nada estático, todo es vibración, todo es movimiento. Fíjense, los átomos, ¿sí? O las moléculas, todos se mueven, ¿sí? Es algo que constantemente es una ley, ¿por qué lo que es una ley? Es algo que se cumple. Entonces está todo constantemente en movimiento. Si no existe el movimiento, por supuesto que no existiría la vida. No existiría la vida. Entonces, la ley del movimiento es que hace que todos los cuerpos se muevan. ¿Sí? Todos los cuerpos se están constantemente moviendo. No hay nada quieto, no hay nada estático. Es una ley que constantemente está abarcando a todo átomo, ¿sí? Y si uno lo puede llevar a nosotros, que estamos formados por millones y millones de átomos, entonces vemos que por eso siempre estamos en movimiento, es algo que nos lleva a nosotros, que es algo inerte, o sea, es algo que está dentro de nosotros mismos, ¿sí? Por eso la ley del movimiento, ¿sí? Todo siempre se está moviendo, no hay nada que esté estático en el universo. Uno, si por más que esté durmiendo, pero uno se sigue moviendo. Uno dice, bueno, pero no se refiere al movimiento físico, sino a nivel psicológico. El cuerpo se sigue moviendo porque sigue habiendo vida, ¿sí? Nosotros seguimos respirando, sigue habiendo todo un movimiento interno en los intestinos, los pulmones, la sangre. O sea, que es una ley que se cumple constantemente, la ley del movimiento. Pasamos a otro que es la ley del amor, ¿sí? Es una ley del amor, que esto es muy importante, porque uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que es el amor? ¿Qué es lo que es el amor? Tanto se habla del amor, pero ¿qué es lo que es el amor en sí? Tiene muchas facetas el amor. Para una persona el amor puede ser una cosa, para otra persona puede ser otra cosa diametralmente opuesta. El amor tiene distintos niveles, podemos decir. El ser humano está un poco lejos de lo que es comprender todavía lo que es realmente el amor, ¿sí? Porque el amor es lo que mantiene el universo. Uno puede decir, a modo para que se vaya entendiendo, que ese amor se manifiesta en distintas partes. Por ejemplo, a nivel mineral o a nivel atómico, se manifiesta esa fuerza, por ejemplo, en los minerales que se atraen, ¿sí? Las sales, el hidrógeno, ¿sí? El oxígeno, se juntan y forman el agua, por ejemplo. Eso es la ley del amor actuando a nivel atómico, a nivel de dos moléculas. En el caso de los animales, el amor se transforma en lo que es el instinto, ¿sí? El instinto de conservación. Por eso el hecho de buscar, ¿sí? Una pareja para procrearse. Ese instinto que uno le llama instinto, pero en realidad es la misma fuerza, ¿sí? Es la misma fuerza del amor que lleva a esos seres a unirse. Que se transforma, o sea, uno lo dice, bueno, es el instinto, pero es la misma fuerza transformada. En el caso del ser humano, también está la cuestión sexual, ¿sí? Pero ya entraríamos en lo que es la parte emocional, la parte afectiva, la parte de cariño, la parte, digamos, del respeto hacia otra persona. Entonces vemos que tiene distintos grados, depende de la especie. Podemos dar muchos más ejemplos. Y ya en niveles mucho más superiores, podemos hablar de grandes seres espirituales donde se han sacrificado por la humanidad como grandes maestros, ¿sí? que han habido en la historia. Pero bueno, eso también es otro tema donde uno tiene que saber comprender lo que es el sacrificio consciente, por ejemplo, ¿sí? Donde ya estamos hablando de un nivel superior de esa misma fuerza energética que se llama amor, que está en el cosmos, y que un ser humano en este caso
la asimila y la transforma, por ejemplo, en un sacrificio consciente. Lo que hace una madre por un hijo o un padre por un hijo, ¿sí? Entonces vemos que el amor es una fuerza, y esto tiene que quedar claro. Estas leyes son fuerzas que están en el cosmos, en el universo, y que se manifiestan en distintas formas. ¿Sí? En distintas formas. Por eso estamos hablando del caso del amor, que tiene distintas formas. En los minerales, en los animales y en el caso del ser humano o seres, digamos, ya superiores a nivel espiritual, podemos decir. Bien, pasamos a otra ley, que es la ley de adaptación, ¿sí? Muy conocida también por el caso de lo que es Darwin y demás historiadores, demás científicos. Lo que es la ley de adaptación es una ley que se cumple, todo tiende a adaptarse. ¿Cuál es la finalidad de todas estas leyes? ¿Cuál es la finalidad? Es que la evolución, ¿sí? El hecho de evolucionar y cambiar. Como no hay nada quieto, y ya vamos a ver, no hay nada quieto, entonces todo tiende a evolucionar, ¿sí? A mejorar, a cambiar. Y una de las leyes es la ley de adaptación. Todo ser humano, todo animal, toda planta tiende a adaptarse para continuar la vida, ¿sí? Fíjense, esta ley se puede aplicar a todo, se puede proyectar a todo, ¿sí? Todo tiende a adaptarse. Uno, por ejemplo, se adapta a una sociedad, a las normas, para no ser segregado, para no ser expulsado. Uno se adapta a una familia para no ser expulsado. ¿Por qué? Porque la expulsión significa un poco, podríamos decir, el sufrimiento o la muerte, ¿sí? Uno se adapta, digamos, a todo lo que es el medio ambiente para poder seguir. Fíjense, la enfermedad, como estamos hablando en otros videos, es una adaptación que hace el cuerpo para seguir viviendo. ¿Ves? Pero ¿cómo? Eso lo lleva a la muerte. Pero es una adaptación que hace el cuerpo y las células para poder seguir sobreviviendo ante ciertas agresiones, ¿sí? Es una forma de mantenerse vivo, de continuar. Es la ley de adaptación. Uno se adapta, por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo. Cuando uno toma sol, ¿sí? Los rayos solares, el calor, lo que hace es, en realidad el sol no hace el cambio de color de piel, lo que hace que el cuerpo, ante la agresión que toma de ese sol o de ese calor, lo que hace es generar pigmentos para que el sol, al ser más oscuro, no le produzca daño. Es una adaptación que está haciendo el cuerpo a ese sol. Cuando uno, por ejemplo, tiene frío, ¿sí? O cambia la temperatura, ¿qué es lo que hace? Se pone la piel de gallina, como dicen, ¿sí? Es una adaptación que el cuerpo hace de contraer los músculos, las células, etc., para adaptarse a ese cambio que viene de afuera, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esos cambios son internos, psicológicos? También hay una adaptación, como decía antes, y se transforma muchas veces en un síntoma llamado enfermedad. Es la ley de adaptación. Todo tiende a adaptarse para poder sobrevivir. Hay muchísimos ejemplos. Periodo gente de hambruna se adaptó a comer poco, ¿sí? Para poder sobrevivir, y eso se hereda, que ya vamos a ver también, que es otra ley, la ley de herencia. Entonces vemos que es la ley de adaptación. Y las plantas, ¿sí? Las plantas también se adaptan al lugar donde están para poder sobrevivir. Si es un lugar muy ventoso y tienden a ser muy altas, poco contenido de hojas y con muchas raíces bien profundas para aguantar esos cambios climáticos. Y así sucesivamente, la ley de adaptación. Uno tiene que adaptarse al medio ambiente para poder sobrevivir. Fíjense la gran contaminación que hay, que el ser humano está haciendo, no se está adaptando a eso. Toda la generación que viene se van adaptando. Bien, pasamos a otra ley de los contrarios.
La ley de los contrarios es una ley que existe en el universo también. Esta ley es una ley que todo en el universo tiene su parte opuesta, su contrario, ¿sí? Por ejemplo, está el día y la noche, está el frío y el calor, está lo positivo y lo negativo, está lo bueno y lo malo, está el cielo y el infierno, podríamos decir. Entonces son el hombre y la mujer, en fin, son todas leyes a las cuales estamos sujetos. Y esta ley abarca todo. Cuando uno empieza a comprender esta ley, y esto es para filosofarlo, ¿por qué? Porque cuando uno quiere luchar, por ejemplo, estamos hablando a nivel esotérico, decir, bueno, pero hay que acabar con el mal, ¿sí? Estamos hablando a nivel, el mal en sí, ¿sí? A nivel religioso, supongamos, ¿sí? Para hacerlo más allá de la ideología religiosa. Pero desde el punto de vista de decir, bueno, el mal, el infierno, ¿sí? Hay que acabar con el infierno, hay que acabar con, podemos decir, el diablo, Satanás, bien, lo que sea. Pero si se acaba con ese polo, por lógica, se acaba con el otro. Se acaba con el otro. Si uno acabara la noche, también se acabaría el día, o viceversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario las dos fuerzas para poder evolucionar. Si uno no conoce el mal, tampoco puede saber lo que es el bien. Si uno no conoce lo que es el frío, no puede decir esto es el calor. Si uno eliminaría un aspecto de eso, ¿sí? Por lógica también eliminaría lo otro. No existiría, ¿sí? Si uno acabara el mal, tampoco existiría el bien, porque no habría. ¿Cómo sabríamos que esto es bueno si no conocemos lo malo? El problema es que cuando uno persiste equivocadamente en eso que llamamos mal, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la contaminación. Uno sabe, comprendió, lo está viendo en los hechos, es algo de decir, bueno, pero es algo dañino, pero sin embargo lo sigue haciendo, que eso es otra cosa, ¿sí? Pero vemos que son cosas necesarias, los contrarios. Bien, pasamos a otra ley que se llama ley de los ciclos. Todo sucede en ciclos, todo es un ciclo en la vida, todo se repite una y otra vez, son ciclos que se van dando. Por ejemplo, podemos decir que empieza la primavera, el verano, el otoño y el invierno, y así sucesivamente, ¿sí? Es un ciclo que se va repitiendo. Todas estas leyes están interrelacionadas en sí. Uno las estudia en forma separada para poder comprenderlas, pero es como cuando uno estudia el cuerpo humano, ¿sí? Va estudiando los órganos, va estudiando el sistema nervioso, el sistema digestivo, etcétera, etcétera, pero en realidad es todo un conjunto que trabaja al unísono. Entonces, la ley de los ciclos, son ciclos en la vida. Hay ciclos más cortos y ciclos más largos en cuanto al tiempo, pero todo es un ciclo. Una pareja es un ciclo que puede durar toda una vida humana o puede durar determinado tiempo. Es un ciclo que se repite. ¿Cuál es? Y está muy relacionado con otras leyes que ya vamos a ir viendo. Entonces, todo en la vida se va haciendo a modo de ciclos. Es un ciclo, por ejemplo, los planetas también cumplen un ciclo, el Sol cumple un ciclo. Entonces, cada uno en su tiempo, pero es una ley que está, digamos, en el ser humano y a todo lo que nos rodea en el cosmos. Ley de los ciclos. Bien, pasamos a otra que es la ley de finalidad. La ley de finalidad, cuyo objetivo es que todo lo que existe en la vida tiene que tener una finalidad. ¿Sí? Como se dice en anatomía, todo cuerpo que no se usa se atrofia. Entonces,
todo tiene que tener una finalidad, todo está creado para una finalidad, todo tiene, digamos, una misión que cumplir. Entonces, eso tiene mucho que ver cuando uno lo puede aplicar en todo, ¿sí? Desde el punto de vista de la ecología, cada ser viviente tiene una finalidad por la cual está. Entonces uno tiene por qué sacarlo. Si tiene una finalidad, por algo es que está, si no, no existiría más, como el caso de los dinosaurios o muchos animales prehistóricos que desaparecieron porque cumplieron su ciclo, el planeta cumplió un ciclo y ya no era necesario que esté, entonces se extinguieron, ¿sí? Porque ya la finalidad que esos animales tenían se cumplió, ¿sí? Entonces lo mismo sucede con nosotros, con cada uno que uno haga, todo tiene una finalidad, hasta incluso los traumas, los complejos, las fobias que uno tiene una finalidad, las situaciones que uno vive en la vida tienen una finalidad. ¿Cuál es? La de evolucionar, la de aprender. A uno nos pasa algo, nos sucede algo en la vida, o un trauma que traemos cuando somos chicos, o alguna situación que nos pasó en la vida, y eso tiene incluso una finalidad, ¿sí? Que muchas veces uno, a nivel inconsciente, conscientemente uno muchas veces desconoce, pero a nivel inconsciente sí. A nivel inconsciente tiene una finalidad, es comprender algo, es trascender, es perdonar muchas cosas en algunos aspectos, o sea, todo tiene una finalidad. O sea, ¿a qué es lo que vamos también? Que cuando uno haga algo, lo haga con una finalidad. Cuando uno toma una decisión, lo haga con una finalidad. Y todo tiene una finalidad. Si uno puede aplicar esa ley, a ver, uno tiene algo, ¿cuál es la finalidad que uno tiene de tener algo que no usa? ¿Sí? ¿Para qué lo tengo si no lo voy a usar? ¿Con qué finalidad lo tengo? Entonces lo doy a alguien o lo reciclo en otra cosa. Son cosas que por ahí uno puede decir muy obvias, pero son leyes en la cual uno va aprendiendo a observar y a conocer, entonces uno puede empezar a vivir una vida mucho, pero mucho más libre, ¿sí? Porque ya deja de, como decíamos antes, la persona o los científicos que han estudiado la ley de la gravedad, entre otras leyes, ¿sí? La ley del clima, en fin, muchísimas cosas. Gracias a eso, el ser humano puede lanzarse a los aires sin ser víctima. Entonces uno puede lanzarse a la vida y hacer un montón de cosas sin ser víctima de estas leyes. Bien, pasamos a otra. Ley de jerarquía. Esta es una ley también muy importante, porque uno tiene que, decíamos antes, que uno tiene que comprender y respetar estas leyes, ¿sí? Respetar. Entonces, ley de jerarquía. ¿A qué se refiere? Todo tiene, o sea, para que exista un orden, ¿sí? Para que exista un orden tiene que haber distintas jerarquías. Por ejemplo, existe esa ley en el universo, en el cosmos, en el sistema solar. La ley de jerarquía donde el Sol, ¿sí? Es el centro del sistema solar. Entonces, la jerarquía es el Sol. Pero ¿cuál es la diferencia del ser humano? El ser humano, al no comprender estas leyes, entonces las jerarquías que están, si bien uno las respeta, ¿sí? Las respeta porque es el jefe, porque es el gobernador, porque es el presidente, porque, bueno, es una jerarquía en el caso de un grupo, pero ¿cuál es? Y esto es muy importante. Fíjense, para tener jerarquía de algo, ¿sí? Vamos a llevar en el caso del cosmos, en el caso del planeta, del sistema solar, para hacer jerarquía de algo tiene que tener luz propia, para que los demás puedan girar alrededor de ese sol. ¿Se entiende? Para tener jerarquía hay que tener luz propia. ¿Por qué? Porque esa es la forma que se puede iluminar a otros y poder guiar a ese círculo, cumplir ese ciclo en la vida y aprender sin ser obstáculo. Si todos los planetas juntos, más las lunas, se juntaran, no tienen
la luz que podemos decir que tiene el sol. Entonces, si uno lo proyecta a nivel humano, cuando uno tiene que elegir una jerarquía que uno elija, digamos, a nivel de voluntad propia, en caso de una jerarquía a nivel de un gobernador, un presidente, tiene que ver por el tema que eso es muy importante. Uno tiene que empezar a comprender y a manejarse con otros valores, ¿sí? No con el sistema de decir, bueno, sí me gusta fulano, no, sino la luz que esa persona transmite, simbólicamente, ¿sí? O sea, que no es lo que me va a dar, sino lo que yo puedo recibir, no solamente yo y el conjunto en sí, los antecedentes de esa persona. A eso me refiero, ¿sí? Si una persona tiene antecedentes y los viene repitiendo, entonces uno sabe que uno elige, pero es una persona que no tiene luz propia. ¿A dónde nos va a conducir? Eso uno lo puede proyectar a un nivel religioso, lo puede proyectar a nivel de grupo. Entonces vemos que cuando nosotros tenemos que elegir, por ejemplo, estamos en un grupo, y esto es muy importante, estamos en un grupo, en una familia, estamos formando una sociedad, una empresa. Si bien uno dice, bueno, somos todos iguales, pero esta ley de jerarquía uno tiene que ver quién es el que tiene luz propia, ¿sí? Para que nos pueda iluminar el camino para que todos crezcamos. Y esto no es, como decimos al principio, la ley del movimiento, no es algo estático. ¿Por qué quiero decir eso? Porque una persona, que por ejemplo en un grupo, ¿sí? En una empresa, en una sociedad, una persona puede ser jerarquía para determinadas cosas, por ejemplo para un diseño, porque la persona conoce, pero sin embargo hay otra persona que es muy buena para las relaciones sociales. Entonces, en ese momento, esa persona, si bien puede ser decir, bueno, es el jefe de la empresa, pero la otra persona, que también es socio, es muy bueno para relaciones sociales. Entonces, cuando tiene que tomar una decisión en cuanto a cómo son las relaciones sociales que hacer, esa persona se pone bajo la jerarquía de esa persona, porque en ese momento esa persona tiene luz propia. Es muy amplio, entonces son cosas que si uno empieza a comprender estas leyes y las empieza a respetar, dejarían de haber tantos conflictos, y uno aprendería como antiguamente los grandes sabios eran los que dirigían un pueblo, ¿sí? Los ancianos, los sabios, los que eran, digamos, los que tenían luz propia, los que tenían una trayectoria, ¿sí? Pero por supuesto eso tiene que haber un cambio de paradigma y un cambio de conciencia para que uno pueda elegir a alguien el cual nos va a conducir o nos va a llevar a buen puerto. Es muy amplio porque esto también se puede aplicar en la familia. Muchas veces salir de caprichos propios, ¿no? Para dejarse llevar por alguien realmente, o sea, que nos oriente. Tampoco es que uno tiene que estar de la mano de todo, porque siempre hay alguien, pero aprender en su momento, por ejemplo, en el tema de la medicina, ¿sí? En una cuestión, en un hospital, en una emergencia, también hay jerarquías que a veces, por más que tenga un título, ¿sí? De médico o un profesor, pero, o sea, el jefe de la guardia, por ejemplo, pero hay veces en que ese jefe de la guardia tiene que manejarse bajo los postulados de otra persona que si no es el jefe, pero sí conoce más en otra área. Entonces en ese momento queda bajo la disposición de su orden, ¿sí? Esto es algo que se puede hacer naturalmente. Cuando uno lo incorpora, lo hace naturalmente, no lo piensa, lo hace, le sale intuitivamente. Bien, vamos a otra ley que es la ley de armonía, ¿sí? La ley de armonía está muy relacionada con la primera ley, que es
la ley del amor. Todo tiene que haber una armonía. Por ejemplo, los planetas giran alrededor del Sol gracias a esa armonía. La armonía genera música. Cuando uno sabe combinar armónicamente los sonidos, se genera música. Cuando uno sabe combinar armónicamente los distintos elementos, puede construir una casa. Cuando uno utiliza armónicamente en su proporción cada cosa, puede construir, por ejemplo, lo que sea, una mesa, una silla, un grupo. La armonía es cuando existe cada cosa en su justa proporción y en su momento. La ley de armonía, todo tiende, ese es el objetivo, ¿sí? Hacer algo armónico, a que todo fluya, a que todo, estamos relacionados con la ley del movimiento, no tienen que haber obstáculos, todo tiene que fluir, digamos, en cierta armonía, cada uno en su tiempo, como cada planeta gira en su tiempo, pero todo en armonía. Por supuesto que eso está muy relacionado con lo que es la ley de jerarquía. Entonces vamos viendo cómo se van interlazando las leyes. Bien, vamos a otra ley que es la ley de selección natural. La ley de selección natural, también hablada por Darwin y otros investigadores, es una ley que se cumple y que la naturaleza va seleccionando al más fuerte, pero esto uno tiene que salir de los conceptos de fuerza como fuerza bruta, sino también como fuerza interna, psicológica, emocional, espiritual. Entonces la ley de selección natural va seleccionando al más fuerte, al más apto. Es una ley que se cumple. El ser humano, al estar muchas veces en una sociedad donde hay otros valores de por medio, hay otros conceptos, hay otras creencias, que uno se va alejando mucho de lo que esta ley, muchas veces comete grandes errores por no comprenderlos, ¿sí? La ley de selección siempre va seleccionando, como en este caso de la pandemia, es una ley. Esta es la ley aplicada al 100% y siempre han existido, por ejemplo, lo que son las pandemias, los virus, ¿sí? Es la ley de selección. Va seleccionando al más fuerte. ¿Cuál es el objetivo? No estamos diciendo que tenemos que dejar morir a las personas, pero es una ley, como la ley no juzga, o sea, le da lo mismo un animal que un ser humano, es la ley, ¿sí? Que está en el cosmos, somos una especie más en el universo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es que la especie humana evolucione, y ese es el objetivo, estamos hablando a nivel físico, ¿sí? Entonces esa ley actúa y lamentablemente muchas personas en las cuales están con ciertas debilidades, ciertas falencias físicas, muchas veces perecen debido a esta ley, porque no están aptos, digamos, para poder, no están sanos. Entonces agarra un virus o agarra algo y lo lleva a lo mata, ¿sí? Porque va seleccionando, es una ley en la cual selecciona, fíjense en los animales, ¿sí? También es una ley, nada más que el animal, como no tiene la capacidad de razonar o de pensar como tiene el ser humano, pero es una ley de selección, ¿sí? Los pichones, o incluso uno ve documentales, los pichones que están débiles, que están, digamos, que no están aptos, muchas veces, desde el punto de vista humano, por ahí puede ser muy cruel, ¿sí? Porque está en toda la cuestión emocional. Pero como el animal está más en armonía con la naturaleza, fíjense que muchas veces incluso abandonan las crías, ¿sí? Porque no está apto
y ese animal o ese ser o esa criatura no va a estar sano para poder evolucionar y poder enfrentarse a la vida. Y por lógica tampoco, si crece en esas condiciones, tampoco va a tener la fuerza para depositar en los próximos, en el caso de los descendientes, la misma fuerza. O sea, siempre se busca el más sano, el más apto. Por supuesto que en el caso del ser humano también está esa ley a nivel físico, pero también la abarcamos a nivel intelectual, ¿sí? La ley del más fuerte. O sea, el que piensa más, podríamos decir, el que es más inteligente, es el que va siendo seleccionado para que la especie humana pueda evolucionar. Eso, digamos, uno lo lleva, por ejemplo, a una empresa. Siempre se busca, si una empresa, digamos, de construcción, donde se necesita mucho más la parte física, entonces se selecciona al que es más fuerte, ¿sí? Físicamente. Otra persona por ahí no tiene la capacidad física, pero tiene la capacidad intelectual para desarrollar otros puestos en una empresa, un lugar. Entonces se selecciona el más fuerte en ese sentido. Entonces uno tiene que salir de los conceptos de lo que es la fuerza. La fuerza no es solamente la fuerza bruta, sino toda esa fuerza interna que tiene distintas manifestaciones. Pasamos a lo que es la ley de herencia. Esto es muy importante. Estamos hablando de algo como la punta del iceberg, ¿sí? De cada ley. La ley, porque es mucho más grande, o sea, es mucho más amplio lo que uno puede desarrollar. Pero la ley de herencia es una ley donde uno, como decía antes, junto con otras leyes, van actuando en forma conjunta y cuyo objetivo es transmitir a los descendientes lo que uno aprendió para que el que venga esté en mejores condiciones, ¿sí? Y poder sobrevivir y evolucionar en mejores condiciones que uno estuvo. Entonces, todo lo que uno aprende, ya sea consciente o inconscientemente, por ley de herencia se transmite. No solamente en la cuestión genética, sino epigenética. Y como decía al principio, hay genes que están en la parte metafísica, o sea, también se hereda la parte psicológica de los padres. Por eso es muy importante. Esta es una ley, digamos, para dar una conferencia entera, ¿sí? Entonces es una ley muy importante. ¿Cómo está la persona o los padres en el momento de la concepción para formar una nueva criatura? Todo eso se hereda. Muchas veces uno termina haciendo cosas de la vida de uno, tomando decisiones de acuerdo a ciertos programas que uno heredó de nuestros progenitores. Entonces y eso queda a nivel inconsciente de la persona, ¿sí? Y repite historias, que vamos a ver también que es una ley de recurrencia. Uno repite historias dado a la ley de herencia, o sea, que uno hereda todo del padre y de la madre, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Pero es un poco como decía, es como la ley de la vida, uno puede creer o no, pero en los hechos se ve la ley de herencia. Bien, pasamos a otra ley que se llama ley de evolución y su opuesto, ¿sí? Su opuesto es la ley de involución. Evolución e involución. Son también leyes muy amplias porque todo en la vida todo tiende a evolucionar y por lógica está la otra ley que está la de involución, que trabajan en forma conjunta. Tienen muy relacionado con los ciclos, ¿sí? Está relacionado con los ciclos de algo, pero ¿qué es lo que es la ley de evolución y de involución? La ley de evolución tiende cuyo objetivo es evolucionar, ¿sí? Todo en la vida
cuya finalidad ha sido creado, estamos hablando de vida en el cosmos, tiene una finalidad, cuya finalidad es la evolución. Y esa evolución se logra gracias un poco también a lo que es la ley de herencia. Uno va heredando para ir evolucionando. Bien, esto es un poco lo que es la ley de evolución. Esa es la finalidad. Evolucionar es ir creciendo a octavas superiores de conciencia. Ese es el objetivo. Cuando eso no se cumple, ¿sí?, aparece lo que es, llega a determinado momento cuya ley actúa de evolucionar, llega un momento y aparece su hermana gemela, su opuesto, la ley de involución. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en nosotros, ¿sí? Nosotros vamos evolucionando a nivel físico. Cuando crecemos, ¿sí?, cuando somos niños, vamos evolucionando hasta determinada edad, que son un promedio de los 40, ahí empezamos a involucionar hasta terminar con la muerte el ciclo. Y la muerte y el nacimiento es un ciclo que se unen, son dos opuestos de una misma cosa, ¿sí? Uno cumple un ciclo en la vida y por esos opuestos, que es la ley, o sea, el paso de la vida o la muerte, ¿sí?, y gracias a la ley de evolución, uno evoluciona físicamente y después viene lo que es la ley de involución. ¿Sí? Esto también es mucho más amplio porque uno lo puede ver a nivel esotérico también, ¿sí?, lo que es la evolución en cuanto a lo que es el alma humana. Todo tiende a involucionar y todo también es una ley que está en otros planos, no solamente en la parte física, sino que el alma viene con un objetivo, a evolucionar en la Tierra, a cumplir una finalidad cuyo objetivo es evolucionar hacia niveles superiores de conciencia. Pero bueno, ese es otro tema por eso es una ley muy amplia. Por ejemplo, también podemos dar otro ejemplo. Una planta crece, evoluciona, ¿sí?, crece, se desarrolla, se reproduce, por ejemplo, y muere. Esa es otra ley también, que fíjense que está muy relacionado con lo que es la ley del amor, con lo que es el sol, por ejemplo. El sol, lo que da vida, también genera la muerte. ¿Sí? Eso, como son cosas que están más allá de lo que es bien y mal, el mismo sol que hace que una planta crezca, se desarrolle, es la misma planta que va a ayudar a esa ley de involución para que ese mismo sol la seque hasta convertirla en un leño o degradarle para que se vuelva a convertir en nutrientes de la tierra. Entonces esa ley está en todo, evoluciona e involución. El planeta Tierra también, el planeta Tierra está en una parte evolutiva e involutiva. Las eras que estuvimos hablando en una conferencia anterior, cada era, en el caso de la era de Acuario, y si bien terminamos lo que es la era de Piscis, la era de Acuario estamos evolucionando. Esto es muy amplio, porque esto recién comenzamos, ¿sí?, lo que es la era de Acuario. Pero eso tiene también una ley, digamos, donde uno tiene que adaptarse, por ley de adaptación a eso, si no uno va a terminar siendo segregado. Estamos hablando a nivel planeta. Bien, pasamos a otra ley, que son la ley de analogía. La ley de analogía significa que todo lo que existe, por ejemplo, lo que es interno es igual a lo externo, lo de arriba es igual a lo de abajo. ¿Qué queremos decir con eso? La ley de analogía nos lleva a estudiar o comprender que todo en la vida, por ejemplo, lo que es el átomo, ¿sí?, lo infinitamente pequeño, a lo que es el cosmos, es una ley de analogía. ¿Sí? Como es lo pequeño, es en lo grande. Como existe también el mal, podemos decirlo, a nivel planeta, por la maldad que hay,
¿sí? También existe a nivel esotérico, por el caso del infierno, existe lo bueno y uno dice, bueno, es el cielo. Entonces son leyes que uno dice que como es arriba, es abajo. ¿Sí? Como existe una ley a nivel físico, por los jueces, ¿sí? También existe una ley divina, por supuesto con otros valores. ¿Sí? Entonces vemos que el ser humano, nosotros estamos en la tercera dimensión, ¿sí? En ancho, alto y largo, ¿sí? La tercera dimensión. Después de una cuarta, que es el tiempo, de una quinta, que es el mundo astral. ¿Sí? Entonces vemos que hay otras leyes, algunas leyes están y otras leyes, por ejemplo, la ley de gravedad no está en el mundo astral, ¿sí? En el mundo de los sueños. Entonces vemos que así como se manifiesta en esta parte física, también se manifiesta en otros planos superiores, o incluso podemos decir inferiores, ¿sí? Por ley de analogías, como es adentro, es afuera. También podemos decir que lo exterior es reflejo de lo interior. ¿Qué queremos decir con eso? Que todo lo que uno exterioriza afuera, nuestra vida, no es más que un reflejo de lo que llevamos adentro, ¿sí? Psicológicamente. O sea, todo lo que nos sucede es porque uno en cierta forma lo genera, consciente o inconscientemente, que es la mayoría de las decisiones que uno toma. Entonces, si uno quiere saber cómo es nuestra vida, observemos cómo, o sea, lo que uno lleva adentro, observemos cómo nos manifestamos afuera. Si nosotros nos peleamos con todo el mundo, es porque estamos adentro, tenemos una gran lucha y un gran conflicto interno con nosotros mismos y lo proyectamos afuera. Por eso, lo exterior es reflejo de lo interior. Si uno contamina los ríos, hay que ver cómo uno se contamina a uno mismo, comiendo cosas o llevando a nuestros ríos internos, que son la sangre, por ejemplo, cómo lo contamina. Si uno tira un papel en la calle porque no le importa, hay que ver cómo es uno con nosotros mismos, qué es lo que nos tiramos adentro. Y eso que tiramos adentro no necesariamente necesita un papel, ¿sí? Sino lo que tiramos como alimento. Estamos hablando de alimento a nivel físico, a nivel, por ejemplo, el agua que uno toma, qué tipo de bebida toma, qué tipo de alimento uno recibe, por ejemplo, en una conversación, lo que uno se alimenta de lo que uno ve en la tele. ¿Sí? Entonces vemos que todo es una analogía. Lo que es adentro es afuera, lo exterior es reflejo de lo interior. Eso es lo que es la ley de analogía y mucho más. Bien, pasamos a otro. Esta otra ley que es la ley del karma. Esta es una ley muy importante, la ley del karma. Esta ley del karma tiene mucha relación, o es lo mismo que decir ley de causa y efecto. Todo tiene una causa y genera un efecto en la vida. Todo lo que uno hace genera por lógica un efecto, digamos, con la misma fuerza que uno larga algo, nos viene a nosotros. Todo lo que uno piense, ¿sí? Ya sea positivamente o negativamente con uno mismo o contra otros, también genera un efecto. Si uno come mal, o sea, come comida chatarra, eso genera efectos dañinos en nuestro cuerpo, produciendo muchas veces, como decíamos en otra conferencia, esos síntomas llamados enfermedad. Si uno insulta o anda por la vida teniendo problemas con medio mundo, eso genera efectos nocivos para nosotros mismos, porque eso nos lleva a una vida miserable, de malas relaciones, de conflictos. Entonces todo tiene un efecto de todo lo que uno haga. Todo lo que uno hace genera efectos, ya sean positivos o negativos. Por eso se dice, todo lo que uno genera, una persona o unos científicos tiene una bomba atómica en un desierto donde no existe aparentemente nada, pero eso genera efectos
a nivel planeta y a nivel ser humano. Ese efecto se puede producir genera causas de otros efectos. Por ejemplo, puede llegar a producir, las bombas atómicas, por ejemplo, producen grandes movimientos terrestres que van repercutiendo a profundidades de la Tierra. Eso genera también ciertos movimientos tectónicos que pueden llegar a generar futuros maremotos, futuros terremotos a nivel del aire, futuros ciclones, tormentas y un montón de cosas. Uno en la vida, todo lo que uno haga en la vida tiene su efecto. Todo lo que uno genera un efecto. Si uno trata mal a alguien, eso genera un efecto que nos puede venir de esa misma persona o de otra. ¿Sí? Si uno trata mal a los hijos, ese efecto, o sea, esa causa que uno trata mal, puede venir que el día de mañana, cuando uno sea anciano, nos pueden tratar de la misma forma que uno lo trató. Si uno trata mal a un animal o mata a una vida, eso genera karma, ¿sí? Genera un efecto que eso a nosotros, como decíamos antes, como es arriba y es abajo, es la ley de analogía. Entonces también existe un tribunal, podemos decir, o una ley de justicia superior que eso a nosotros nos va a cobrar, ¿sí? Porque ya sea consciente o inconscientemente lo que uno haga. Por eso es muy importante conocer que todo lo que uno haga genera un efecto. Entonces, ¿cómo hacerlo? Siempre buscar de hacer lo mejor posible, siempre del hecho de tomar las mejores decisiones. Hacer a los demás lo que a uno le gustaría que le hicieran. Hacer por los demás lo que a uno le gustaría que le hicieran por uno. Respetar a los demás, la ideología política, religiosa, al sexo, a su forma de vida, de la misma forma que nos gustaría que nos respeten a nosotros. Por supuesto que siempre y cuando la decisión de otro o la decisión de uno no genere problemas o daños a otro, ¿sí? Bien, pasamos a otra ley, que es la ley de necesidad. La ley de necesidad, ¿pero qué tiene que ver? La ley de necesidad está relacionado con la necesidad que uno hace algo, ¿sí? Es como muy relacionado con la ley de finalidad. Pero la ley de necesidad es la que tiene que ver con lo que uno llega a necesitar. ¿Qué es lo que uno necesita? Cuando estamos hablando de leyes, y como todo, cuando uno transgrede una ley, esto nos viene en contra, ¿sí? Por ley de causa y efecto. Cuando uno transgrede una ley, ya sea consciente o inconscientemente, esto genera un efecto, ¿sí? Llamado karma. Esta ley de necesidad, cuando uno hace algo sin tener necesidad, eso genera un efecto nocivo. Si uno tiene algo no teniendo la necesidad de tenerlo, va teniendo mucha ropa, por ejemplo, también genera un efecto nocivo, porque hay gente que no la tiene. Entonces, ¿para qué uno tiene algo que no usa? ¿Qué necesidad tiene uno de hacer eso? ¿Sí? ¿Qué necesidad uno tiene de matar a alguien, un ser vivo, por ejemplo? ¿Qué necesidad tiene uno de contaminar los ríos? ¿Qué necesidad tiene uno de tratar mal a alguien? La ley de necesidad. Todo, está basado un poco en esa ley, ¿sí? ¿Para qué uno hace algo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Y qué es lo que uno necesita de eso? ¿Está cumpliendo esa necesidad? ¿Está cumpliendo esa finalidad? Si uno no necesita algo, ¿para qué lo tengo? ¿Para qué lo tengo ahí guardado si no lo necesito? ¿Sí? Esto uno puede llevarlo a todos los aspectos de la vida. Si tenemos muchísimo dinero, ¿sí? No lo hacemos circular por ley del movimiento, ¿no? Lo tenemos acaparado. Eso también genera todo un entorpecimiento, porque eso no fluye. No estamos diciendo que no hay que tener dinero, pero si uno sabe utilizar sabiamente estas leyes, por eso tenemos que hablar
con lo que son las leyes de jerarquía. Cuando uno sabe utilizar esas leyes, sabe empezar a fluir, si uno no tiene necesidad de tener algo, lo puede generar o dar o transmitir, y eso por algún lado llega. Si uno transmite algo o da algo, la ley, ¿sí?, nos trae, por otro lado, algo que uno necesita, ¿sí? Pero esto tiene que ser algo consciente, o sea, son cosas que uno tiene que empezar a estudiarlas, a meditarlas, a comprenderlas. Entonces, no estamos diciendo que uno se tenga que desapegar de todas las cosas que uno necesita, pero uno empieza a observar que en nuestra vida tenemos muchas cosas que no necesitamos y que nos causan mucho daño. Por ejemplo, unas relaciones, ¿sí? Hay ciertas relaciones que uno no tiene necesidad de tenerlas y uno las tiene de pareja, de amigos, de cosas que no tienen una finalidad más que pasar el tiempo. Entonces eso genera, digamos, pérdida de tiempo, que cuando uno pasa los años dice, pero al final, ¿qué necesidad tenía de hacer eso? Ninguna. Entonces uno ahí toma conciencia, pero a veces pasó mucho tiempo. Bien, pasamos a otra ley. La ley de desigualdad. ¿Qué es lo que es la ley de desigualdad? Cuando dos cosas son, valga la redundancia, son desiguales, ¿sí? No son iguales, que es muy relacionado, tiene mucho que ver, pero no es igual con la ley de opuestos. La ley de opuestos son dos cosas iguales que son opuestas. Pero cuando hay desigualdad, pueden ser cosas, digamos, del mismo color, podemos decir, pero con desigualdades. Entonces eso genera las distintas tonalidades. Por ejemplo, también ¿en qué no podemos utilizar la ley de desigualdad? La desigualdad en las facultades que uno tiene. Personas en una empresa que tienen que ser desiguales, no pueden ser todas las personas iguales. No estamos hablando a nivel físico, pero sí la desigualdad hace que se evolucione, ¿sí? Porque esa desigualdad nos lleva a crecer. Lo que uno piensa es desigual a lo que el otro piensa y le buscamos el punto común para evolucionar y para evolucionar en grupo, ¿sí? Esa es un poco la ley de desigualdad. La ley de desigualdad es cuando uno empieza a comprender que el otro no tiene que ser igual a uno, ¿sí? Que una pareja no tiene que ser igual a uno, que tiene que ser desigual, ¿sí? Pues es que no piense igual que yo, pero es lo mejor que le puede pasar, que no piense igual, que no sean iguales. Por supuesto que tiene que haber, como decíamos antes, tiene que haber amor, tiene que haber armonía para que eso fluya, ¿sí? Pero esa desigualdad hace que la persona o unas personas crezcan y evolucionen. Ese es un poco el objetivo de la ley de desigualdad. Pasamos a otra ley. Esa ley del 3 es una ley que existe conjuntamente con son, por ejemplo, los opuestos, ¿sí? La ley del 3 es la famosa Trinidad, el positivo, el negativo y el neutro. Para que se produzca la luz que nos ilumina, para que se produzca una corriente eléctrica, tiene que haber los polos opuestos, la desigualdad en cargas, tiene que haber armonía, y eso hace que se produzca la luz. Como estamos diciendo, la ley del 3, el polo positivo y el polo negativo, cuando se unen, ¿sí?, se neutralizan, que son tres fuerzas, y generan, por ejemplo, luz, generan calor, e incluso eso también puede generar sonido. Está también relacionado con la ley de vibración, porque la luz, el sonido, etc. es vibración. Para que se forme un ser vivo, nuevamente, también se necesita un polo positivo y un polo negativo, un hombre y una mujer, un espermatozoide y un óvulo. Cuando se unen, se neutralizan y forman un ser vivo. Es la ley del 3. El famoso
Padre, Hijo y Espíritu Santo, famoso Isis, Osiris y Ra en Egipto, en los mayas, en los tibetanos, bien, cada uno tenía esa famosa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las fuerzas como fuerzas, ¿sí? Lo positivo y lo negativo que se unen y forman ese triángulo que es el neutro. No estamos hablando de, por eso, cuando uno empieza a ver la vida desde el punto de vista holístico, sin juzgar, empieza a comprender que los opuestos son necesarios, que las fuerzas opuestas son necesarias. ¿Por qué? Porque está operando la ley del 3. En este caso, para que haya una creación. Siempre que exista, siempre que se necesite crear algo, se necesitan de 3 fuerzas. Tienen que estar presentes. Si no están esas 3 fuerzas, no existe la creación. Es como si existiera el hombre solo, ¿sí? Y no estaría la mujer. O si no estaría la mujer, no estaría el hombre, no habría creación. Tienen que estar, para poder crear algo, en el caso de una nueva vida, de un hijo, tiene que estar la fuerza de ambos. Y así como decimos para dar luz. ¿Sí? Por eso se dice dio a luz. También es un poco, se decía, bueno, cuando una mujer pare, dio a luz. Bueno, tiene en cierta forma también algo que ver con esas 2 fuerzas, ¿sí? Para que se genere, como decían, de la luz, se necesita el polo positivo y el negativo. Eso se neutraliza y forma lo que es, se transforma esa energía en luz. Es muy amplia esa ley, pero siempre recuerden, si quieren hacer una empresa, tiene que haber, lo ideal sería, si son 3 personas, mejor. Si tienen que crear algo, también tiene que estar en la medida de lo posible 3, ¿sí? Para poder crear algo. Siempre esa ley está en toda la creación. Pasamos a otra ley, que es la ley del 7. La ley del 7, o sea, la ley del 3 es la que crea, ¿sí? En el universo. Y la ley del 7 es la que organiza esa creación, transformándolo en armonía. La ley del 7, muy también, por ejemplo, son los 7 días, las 7 notas musicales, los 7 colores, los 7 días de la semana. Podemos, muchísimas cosas que después se van desglosando. Entonces, la ley del 7 es la que organiza y forma, digamos, de acuerdo a esas notas musicales, por ejemplo, a los colores, va organizando lo que es el universo. El universo es la diversidad en uno, ¿sí? En una sola cosa, junto con lo que es la ley de armonía, junto con lo que es la ley de evolución e involución, junto con lo que son las leyes de los opuestos. Por último, para citar algunas, la última ley que vamos a tratar hoy, que es la ley de la cruz. Y más allá de la cuestión religiosa, no estamos hablando de una cuestión religiosa, sino la ley de la cruz, está muy relacionado con lo que, con la ley del 3. La ley de la cruz también es una ley que existe y que conjuntamente con la ley del 3 trabajan juntos. Una cruz es un palo vertical o una línea vertical y una horizontal, cuyo punto es el centro. Esa ley de la cruz, digamos, si uno la proyecta, esa cruz, ¿sí? Uno proyecta y genera todo un movimiento, ¿sí? Genera todo un movimiento, que es la ley del movimiento. Entonces, esa cruz, por ejemplo, cuando se cruzan 2 seres, ¿sí? Cuando se cruzan 2 miradas, se forma algo, que está muy relacionado también con la ley del 3. La cruza de 2 personas para formar algo, ¿sí? Para formar un vínculo. La cruz también uno puede decir que se cruzan 2 fuerzas. La cruz tiene muchísimos simbolismos, por eso se llama la ley de la cruz, pero tiene muchísimos simbolismos porque son
cuando uno cruza dos líneas se forman los 4 puntos cardinales, por ejemplo, los 4 evangelios, y el punto céntrico en el medio donde está el equilibrio, donde gira, ¿sí? Si uno lo toma y golpea en una parte, se produce un giro, ya sea para un lado o para el otro. Ahí es lo que está la ley del movimiento, la ley de evolución y, por supuesto, la ley de evolución e involución. En fin, la ley de la cruz abarca muchísimas leyes. Todo esto nosotros lo podemos utilizar a nuestro favor. ¿Cómo se logra eso? Cuando uno empieza a comprender esas leyes, empieza a meditarlas, empieza a estudiarlas. Por ejemplo, respetarlas, comprender lo que es la ley de jerarquía, la ley de lo exterior es reflejo de lo interior, la ley de analogía, la ley del amor. La ley cuando uno empieza a comprender lo que es la vida, que es un poco lo que decíamos al principio, esa ley del amor que tiene muchísimas facetas, es un poco lo que abarca todo. Así que bueno, esta era un poco la charla de hoy, de las leyes que nos rigen como humanos. Estamos hablando de que son leyes que nos rigen, por supuesto que está la ley de gravedad que todos conocemos, pero bueno, no hablamos, sino que hablamos de ciertas leyes que normalmente se desconocen y que tenemos que dar claro que son 48 leyes que nos rigen a nivel físico y están relacionados con los 48 cromosomas. Vuelvo a repetir, son 23 de cada del gamito femenino y 23 del masculino, que da 46, pero son todos a nivel etérico. Son esos donde uno recibe la herencia psicológica e incluso también juntamente con la ley del karma que uno trae de vidas anteriores, incluso de nuestros antepasados. Es un poco también lo que es la ley del karma. La ley del karma es lo que uno trae de vidas anteriores que muchas veces tiene que pagar lo que uno debe de otras vidas, conjuntamente con lo que es la ley de evolución e involución. Por eso es muy amplio lo que son estas leyes. Simplemente dimos algo muy generalizado de cada ley para que uno empiece a comprenderla y bueno, invitarlos a cada persona a que empiece a estudiarlo. Hoy en día hay mucho contenido, hay muchos libros donde hablan de estas leyes y uno, si le gusta y le interesa, uno empieza a investigar para que cada uno empiece a descubrir y cómo la aplica en su vida para ir mejorando. Son todas pequeñas cositas. Una vez, hablando con un profesor de vuelo, de aviación, me comentaba que para volar un avión, me explicó, me hizo un gráfico, ¿no? O sea, una persona que era instructor de vuelo de grandes aviones, incluso todo en el ejército. Y me comentaba de que existen muchísimas variables, son leyes a nivel físico para poder volar un avión y que tiene que conocerlas porque la variación de cada una trabaja en conjunto con otra. La variación de la temperatura a nivel cuando estaba volando, la variación de los vientos, la humedad, son leyes que que se estudian para poder volar, como en este caso de un avión. Entonces uno las proyecta, estas leyes esotéricas o metafísicas, las proyecta a nuestra vida. Uno puede elevarse, como se eleva un avión, a grandes alturas espirituales, psicológicas y emocionales en nuestra vida. Muchísimas gracias, espero que les sea de utilidad esto que estuvimos hablando. Un poco la finalidad de esa ley es que sumar la conciencia de cada uno de ustedes. También podemos decir que este es un poco el objetivo, ¿sí?, por el cual uno hace estas charlas, estos videos, para sumarlos, para que crezcan espiritualmente, para que crezcan emocionalmente. Por supuesto que cada uno tiene que aplicarlo en su vida y seguir investigando. Esto es solamente una parte muy pequeña de lo que es el gran conocimiento universal. Muchísimas gracias y nos estamos, en los próximos videos.